Hermanos, el Señor les bendiga. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Que el Señor pueda tener cuidado y control de este tiempo que vamos a tener, de este servicio. La palabra del Señor dice en Salmo 66:4: toda la tierra te alabará y cantará alabanzas a ti, cantará alabanzas a tu nombre. Toda la tierra, el Señor anda buscando esos adoradores, adoradoras que puedan exaltar el nombre de nuestro Dios juntos. Así que vamos a buscar la presencia del Señor para disponerle este servicio a las manos de nuestro Rey. Padre, gracias, Señor, te damos por darnos este privilegio, Señor, de poder estar delante de tu presencia para adorar, Señor. Gracias, Padre Santo, por mis hermanos que están en casa, Señor Jesús, y por cada uno de los que nos están escuchando, Señor. Los que están los que andan, Señor Jesús, en un vehículo, o los que están, Padre Santo, enfrente de un teléfono.
Te suplicamos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo sea el que nos esté tomando a cada uno y que podamos darte gloria y alabanza a ti, Señor Jesús. Gracias, y te disponemos este servicio y este tiempo desde el comienzo hasta el fin. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a cantar al Señor esta mañana. ¿Cuántos son libres? ¿Cuántos son libres? No se escucha. ¿Cuántos son libres? Sus palmas. Donde el Espíritu de Dios está, la libertad pueda adorar. Todas mis culpas y maldades fueron tomadas en la cruz. Libre soy, excitado soy, solo por tu amor. No hay más condenación. Cristo me liberó y caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy. Libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí. Libre soy, libre soy. Donde el Espíritu de Dios está, la libertad puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron tomadas en la cruz. Libre soy, perdonado soy, perdonado soy, solo por su amor. No hay más condenación. Cristo me liberó, caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí. Libre soy, libre soy. Si eres libre, dale un aplauso fuerte al Señor esta mañana. Oh, te adoramos, Señor. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más con. Todos juntos se rompen cadenas, no soy esclavo más. De Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, libre, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí. Libre soy. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más confesémoslo. Se rompen, no soy esclavo. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Oh, por el Señor somos libres, por el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario somos libres. Se rompen cadenas,
No soy esclavo más en Cristo. No hay más condenación, se rompe. No soy esclavo más en Cristo, soy libre. No hay más condenación. Digamos, caen y caen las murallas, caen las cadenas, Dios mío, libre soy y libre, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy, libre soy, y libre soy por tu amor, Señor. Libre soy. Tenemos libertad de estar aquí, de alabar su nombre, no como en otros países que tienen que hacerlo de escondidas. Nosotros estamos aquí libremente en el aire. El Señor con las brisas nos dice que Él está aquí, que Él nos ama. Gracias, Señor Jesús, por tu amor, tu misericordia, Señor. ¿Dónde estás? Levanta tus manos y dile: Señor, estoy aquí. Puedo sentir tu presencia, Señor. Y muestra tu gloria. Queremos verte, contemplar tu belleza y estar en tu santidad. Muestra tu gloria aquí. Oh, oh, tú eres todo lo que necesito. Vivir en tu presencia por toda la eternidad. Muestra tu gloria, muestra tu gloria aquí. Oh, estás aquí, estás aquí. Puedo escuchar tu dulce voz. Nada pagará este amor que siento aquí por ti, Jesús. Oh, viviré, viviré para darte mi fe. Quiero responder a tu amor que me encendió el corazón. Oh, estás aquí. ¿Cuántos pueden sentir el Espíritu de Dios? Muestra tu gloria, Señor. Muestra tu gloria. Queremos verte, contemplar tu belleza, tu santidad, Señor. Aquí. Oh, oh, tú eres todo, tú eres todo lo que necesito. Vivir en tu presencia por toda la eternidad. Muestra tu gloria, muestra tu gloria aquí. Oh, estás aquí, estás aquí. Puedo escuchar tu dulce voz. Nada apagará este amor que siento aquí por ti, Jesús. Oh,
tribulaciones, mis pruebas, Señor. Solo con tu amor, tu misericordia, Señor, con tu poder yo puedo sobrepasarlas, Señor. Presencia, Señor Jesús. Un aplauso fuerte al Señor esta mañana. Gracias, Señor Jesús. Tu presencia está aquí, Señor Jesús. Tu amor, tu misericordia está aquí, Señor Jesús. No te canses, hermano. Levanta tu oración esta mañana. Dile, Señor, yo sé que tú estás aquí, Señor Jesús. Yo estoy aquí, Señor Jesús, para que hagas un cambio en mi vida, Señor. No quiero ser igual, Señor, saliendo de estas puertas, Señor. Levanta tu oración. El Señor quiere escuchar tu canción. Levanta tu oración. Dile, Señor, aquí estoy yo, Señor. Úsame, Señor. Solo sabes qué decirle. Dile gracias, te amo, Señor. Dile gracias, te amo, Señor Jesús. Hay tantas cosas por que tenemos de estar agradecidos. Te adoramos, Señor. Gracias, Señor. Oh, Señor Jesús. Pero tu oración, hermano, no te canses de alabarle. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Sería un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia,
sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, Señor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, tendría un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un fuego quebrado por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Donde estuviéramos, hermanos, el Señor no nos hubiera alcanzado. Nosotros no escogimos al Señor, Él nos escogió a nosotros. Desde el vientre de nuestras madres dice que Él ya sabía que éramos de Él. Y por eso tenemos que estar agradecidos con el Señor. Dile gracias, Señor, por tu gracia y por tu amor, Señor. Y como un pájaro herido que se muere del suelo, sería como un cielo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Gloria al Señor. Vamos a estar buscando la palabra del Señor. Es una bendición que cada vez que abrimos la palabra de Dios, el Señor nos ayuda a poder comprender lo que escrito está en ella. Vamos a buscar Hechos, capítulo 26, versículos 24 al 32. Y dice la palabra del Señor: diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabra de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en ningún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernante y Berenice, y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias y te pido, Señor, que nos ayudes a poder comprender estas advertencias, Señor, bíblicas que ha dejado en tu palabra, para poder aprender de ellas, Señor, y ayúdanos, Padre Santo, a que podamos nosotros ser obedientes y a darte gloria y a ser hombres y mujeres para la gloria y para la honra tuya, Señor. Gracias por tu palabra, Padre. Abre nuestro entendimiento, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén
Amén. Gloria al Señor. Hasta los pajaritos le cantan al Señor. Advertencias. Advertencias que el Señor nos ha dejado en su palabra. Aquí nos encontramos nosotros, hermanos, con reyes, con discípulos, con gobernantes, con hombres de fe, con profetas de Dios, que algunos obedecieron, algunos anduvieron y caminaron juntamente con Jesús. En el Antiguo Testamento hicieron la voluntad de Dios, se apartaron del Señor. Y vamos a estar viendo algunas de las advertencias que el Señor ha dejado en su palabra. Advertencias en las cuales Dios quiere que aprendamos de ellas para que nosotros no las cometamos, sino que seamos hombres, familias genuinas que obedecemos y que vivimos delante del Señor haciendo su voluntad. Tengo 18 advertencias. Sé que voy a estar por cada advertencia aproximadamente 2 minutos, más o menos, para terminar en tiempo. Y una de las primeras advertencias se encuentra en Marcos capítulo 6, versículo 20. Oye de buena gana como Herodes, porque dice: Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Nosotros ya sabemos lo que sucedía con Herodes. Dice que Herodes se encontraba con la mujer de su hermano, Herodías, y esta hombre escuchaba lo que hacía Herodes. Pues bueno, Juan el Bautista le decía claro, diciéndole: deja la mujer de tu hermano, déjala, porque estás cometiendo adulterio. Ella, de la misma forma, no quería obedecer, sino que comenzó a odiar cada vez más a Juan el Bautista. Pero Juan era el hombre que Dios había llamado para anunciar y preparar el camino del Señor. Pero Herodes no escuchaba en verdad a Juan el Bautista, porque lo que él andaba haciendo no le permitía que sus ojos espirituales pudieran mirar como Dios quería que él viera. Escuchaba la palabra, pero no obedecía a la voz de Dios. Encontramos también en un hombre llamado Félix, en Hechos capítulo 24, versículo 22 al 25. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: cuando descienda el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó el centurión que se custodiase a Pablo, pero que no le concediera alguna libertad, y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después vinieron Félix y Drusila, su mujer, que era judía. Llamó a Pablo y le oyó acerca de su fe. Le oyó acerca de su fe de Jesucristo. Versículo 25 dice: y al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Cuando él comenzó a escuchar de los juicios, de ser justo, ¿por qué? Porque ya había venido este hombre diciéndole que era un representante de los judíos, diciéndole a Félix: oh excelentísimo Félix, porque tú en estos tiempos donde tú has gobernado has encontrado paz. Y los gobernantes quieren escuchar la voz dulce de los hombres cuando les hablan, pero no quieren que ser confrontados de acuerdo a lo que escrito está en la palabra del Señor. Pero el único
en el cual nosotros encontraremos la verdad está en Jesucristo. Cristo es el único en el cual nosotros debemos encontrar la verdadera libertad. Aunque a veces no nos parezca, o como el Señor nos habla a través de su palabra. Félix era un gobernante en el cual le escuchaba, le gustaba escuchar las cosas buenas que salían del pueblo. Pero cuando escuchó a Pablo, un hombre en el cual traía palabra de Dios, que habló de la justicia, si tú no eres un hombre justo, entonces no vas a poder heredar el reino de Dios. Si tú no eres un hombre en el cual tiene dominio propio, tampoco. Y el juicio venidero. Félix entonces dijo, ¿por qué no te largas y después yo te voy a, cuando yo quiera escucharte, entonces te voy a volver a llamar? Advertencias en los cuales la palabra del Señor nos hace a cada uno de nosotros. Hombres en los cuales tuvieron la oportunidad de poder escuchar la palabra del Señor, pero no quisieron en verdad escuchar lo que venía de parte del Señor. El Señor ya había dejado a los discípulos, ya el Espíritu Santo se encontraba en medio de las multitudes y había llegado a los gobernantes, a los reyes. Y aquí nos damos cuenta en Félix que era un gobernador en el cual no quiso escuchar lo que venía de parte del Señor. Advertencias bíblicas que el Señor nos ha dejado para que nosotros no podamos hacer lo que ellos hicieron. Quiere morir salvo como Balaam. En Números 23:30 dice: y Balac hizo como Balaam le dijo, y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Deja el mundo atrás como la mujer de Lot. Ese es otro de los cuales les voy a estar hablando. Pero antes, Balaam dice que Balaam le dijo, Balac le dijo, el rey le mandó a decir, bueno, aquí está mi siervo, aquí está estos hombres que están pasando por el desierto, todos son de Israel. Yo quiero que tú vayas y que los maldigas, que tú les digas que ellos no van a entrar a la tierra prometida. Y este hombre subió porque le había ofrecido el rey mucha posesión, mucho dinero. Y el amor al dinero es lo que a veces extravía a muchas personas. En Números 23:30 habla de este hombre que era un profeta de Dios. No era cualquier hombre, era un profeta. Este rey sabía que si este hombre se levantaba a maldecir al pueblo de Israel, el pueblo iba a perecer. Pero este hombre al final terminó haciendo lo que el Señor le dijo que dijera, que era un pueblo bendecido, porque él dice, no puedo maldecir a aquel en el cual Dios ya lo bendijo. Mire qué bendición. Pero este hombre quería ir a hacer la voluntad de él. Al final fue Dios quien lo detuvo. Y nos damos cuenta y le damos gloria a nuestro Dios, porque a pesar que era un profeta de Dios, se era inclinado a hacer su voluntad. Pero al final de todo eso, él terminó haciendo la voluntad del Señor. Mire qué bendición. Aquí podemos hablar también de Jonás, que nosotros sabemos que era un profeta de parte del Señor. El Señor le dijo que fuera a predicar la palabra del Señor. Él no quiso ir como el Señor le había dicho. Pero al final terminó encerrado en un pez. Y terminó yendo y comenzando donde el Señor le dijo que hiciera la voluntad del Señor. A veces nosotros, como el caso de Jonás, que dijo, Dios es un Dios misericordioso. Y Dios le va a perdonar a esta gente cuando ellos se arrepientan. Pero el Dios en el cual nosotros tenemos es un Dios también que nos enseña a cada uno que es un Dios lleno de amor, pero también es un Dios lleno también de fuego, como consumió a todo Israel. La mujer de Lot en Génesis 19:26 dice la palabra del Señor. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal.
Es otra advertencia en el cual el Señor ha dejado escrito en su palabra para que nosotros obedezcamos. La mujer de Lot, en verdad su corazón estaba con Sodoma y Gomorra. Un corazón en el cual por muchos años ella vivía con su esposo, con su familia, pero ella quería, le gustaba lo que hacía esa ciudad, y terminó como el Señor lo había establecido. Entonces, encontramos también otro hombre llamado Faraón. En Éxodos 8:8 pide las oraciones de otros como Faraón. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, dice: orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificio a Jehová. Ya el Señor les había dicho por varias ocasiones, ¿verdad? Ya estaba aquí con las ranas, y viene y dice: por favor, deja salir a mi pueblo, dice Moisés. Pero el faraón dice: voy a dejar ir a tu pueblo, pero quita las ranas que ya me molestan. A mi pueblo ya los están molestando, para que ustedes vayan y adoren. Solamente por fuerza de parte del Señor, Faraón quería. Y el Señor al final terminó haciendo lo que el Señor había establecido hacer, porque dice que cada vez endurecía el corazón a Faraón, hasta que terminó con su hijo, con todos los primogénitos. Entonces él pudo entender que en verdad el Dios de Israel es un Dios vivo, un Dios poderoso, en el cual nadie se puede oponer con él. Y el que se opone con el Dios de Israel está en contra de morir de parte del Señor. Entonces yo creo que nadie, si lo vemos desde ese punto de vista, nadie quiere ser fulminado de parte de nuestro Dios. Entonces el faraón, ¿cómo escuchó a Moisés cuando vio esas montón de ranas que venían, de piojos, montón de cosas que el Señor le mostró, de plagas? Pero al final Faraón hizo la voluntad de Dios, pero no escuchó ni aceptó al Señor. Advertencias que el Señor nos ha dejado en su palabra. La sexta advertencia dice que queda casi persuadido como Agripa. Lo que nosotros estábamos viendo en lo que leímos, ya había Pablo anunciado en frente de la corte, diciéndole que Dios lo había sacado, que Dios había hecho milagros de parte del Señor, como él lo había llamado. Pero cuando Agripa escuchó, y porque él sabía, su esposa era una esposa en la cual sabía lo que estaba sucediendo en Israel. Pero Agripa al final dice en el versículo 28, entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Un gobernante, un rey, en el cual a veces se considera que debajo de ellos tiene súbditos, hombres, tienen ciudades que son representantes de estas ciudades, pero que no pueden tomar la decisión de seguir y de creer lo que escrito está en la palabra del Señor. Por eso esto, hermanos, de seguir a Dios es algo que Dios ha puesto en el corazón de cada uno de aquellos que le seguimos y que le adoramos al Señor. No todos pueden ser seguidores de Cristo. Lo hemos visto en muchas ocasiones cuando el Señor le llamó a uno de los discípulos. Otro dijo: Señor, yo te seguiré. El Señor le dijo: no, ve tú y haz esto, porque el Señor es el que permite cuando se debe de seguir y cuando no. Entonces encontramos aquí al rey diciendo: por poco me persuades a ser cristiano, pero no me convertí al evangelio. Escuchó la palabra, tuvo la oportunidad, pero no pudo subir al reino de los cielos, de acuerdo a lo que nosotros miramos aquí. Simpatizan con lo que es la palabra del Señor, respetan la palabra de Dios,
Cuando escuchan la palabra de Dios, ellos pueden escucharla, pero no la reciben en sus corazones. 7. No haya ningún crimen en Jesús, dijo Pilato. En Juan 18:38 le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. ¿Cuál es la verdad? Le dijo Pilato a Jesús. Y no quiso esperar. No quiso que el Señor le pudiera mirar y decir: ¿cuál es tu respuesta? ¿Qué me dices acerca de la verdad? Y él salió y se lavó las manos y él dijo: hagan entonces con él lo que ustedes han dispuesto a hacer. Un hombre que tuvo. Él mismo le dijo: yo tengo la autoridad para que te den la vida. Y él le dijo: si yo no te hubiera dado, si no hubiera salido del cielo esa autoridad, tú no tuvieras autoridad sobre mí. Porque es nuestro Dios en el cual es el que pone las autoridades. No es si es gobernante o si es rey, o si está en un lugar en el cual son lugares de bendición, o si son personas que han sido bendecidas económicamente. Mientras el Señor no dice, mientras el Señor no le habla, mientras Dios no toca las vidas, costaría que se acerquen al Señor. Vive entre los discípulos como Judas, un discípulo por el cual anduvo por 3 años y medio con Jesús, para que tome, dice en Hechos 1:25, la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. ¿Qué había sucedido? Había vendido al maestro, lo vendió por unas monedas. Y el hombre que anduvo escuchando, el que vio señales, el que vio milagros, terminó yéndose al lugar de perdición, al lugar de sufrimiento en la eternidad. ¿Por qué? Porque caminó en medio de ellos, pero no quiso reconocer que el Mesías era el que hablaba, que Jesucristo era el Hijo de Dios. ¿Qué me dice de las vírgenes? Tienen lámpara de devoción como las vírgenes. En Mateo 25:11 dice: después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Habían 5 vírgenes que eran prudentes y 5 vírgenes insensatas. Las prudentes siempre se encontraban con la vasija llena de aceite, pero las insensatas se les terminó el aceite y no le pusieron atención. Sabían que iba a venir el esposo, que iba a venir cuando menos ellos esperaban. Pero llegó el esposo, dice, a medianoche. Él tocó las puertas y solamente las que estaban llenas, el que tenía las vasijas llenas, pudieron irse con el Señor. Pero otras que estaban ahí no pudieron irse, hermanos. Hay que llenarse del Señor. Si nosotros hablamos espiritualmente, el aceite es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos llena a cada uno de nosotros. Y tal vez hoy ya no sintamos esa llenura como la sentíamos antes. Pero es nuestra responsabilidad el buscar al Señor de nuestro corazón. ¿Cuánto se nos ha olvidado el hacer un ayuno? ¿Cuánto se nos ha olvidado el volver nuestros corazones al Señor? En verdad, el disponernos en la vida o en las manos del Señor. Dios no quiere que seamos como esas 5 vírgenes insensatas que perdieron su vida porque no llenaron el aceite o sus vasijas de aceite. Advertencias bíblicas. Ha sido bautizado como Simón el mago. En Hechos 8:13 y versículo 18, la palabra del Señor dice: también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaban atónitos. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos
de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Yo quiero esa autoridad que ustedes tienen. Yo quiero que cuando yo toque, las personas puedan venir a mí, que ellas puedan buscarme. Y él dice que les ofreció dinero. ¿Y qué le dijo Pedro? Que ese dinero en verdad que tú estás ofreciendo, ¿te has convertido al evangelio o todavía vivimos en una vida superficial en el cristianismo? Esto es lo que el Señor en verdad nos está hablando a nuestras vidas. Cada uno de nosotros, hermanos, somos gente que hemos conocido al Señor, que tenemos convicción en nuestro Dios, porque cada uno de nosotros tiene la misma palabra de Dios. Y muchos nos habla el Señor con muchas versiones diferentes, pero con muchas formas que el Señor nos habla, no podemos comprender lo que el Señor nos ha dicho. Queremos todavía tomar las cosas que antes nosotros hacíamos y vivir dentro de la iglesia, pero también vivir fuera de la iglesia, haciendo como nosotros queremos, como el Señor no nos ha mandado a hacer. Entonces, aquí el mago se había bautizado, pero no había dejado todavía las cosas que él hacía. Tenemos también, ¿habían escuchado ustedes esto? Vive como con el pueblo de Dios. Vivía entre el pueblo de Dios. ¿Quién? Como Gizi. En 2 de Reyes 5:20 dice que estaba Eliseo y estaba Naamán. Entonces Gizi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Aquí miramos el criado de Eliseo. Ya le había venido de parte del rey, le había traído, porque Eliseo había sanado a este hombre Naamán de lepra, lo había sanado. Pero el siervo del Señor le dijo: no quiero que de lo que tú traes, yo no te voy a recibir nada, no aceptaré nada de lo que tú me traes. Pero allí estaba el criado que lo estaba escuchando todo y dijo: ¿y qué le pasa a mi señor que no quiere recibir nada del rey? Yo voy a correr detrás del rey y voy a agarrar parte de lo que él traía para mi señor. Advertencias que el Señor nos hace. Si no lo hizo el siervo de Dios, ¿por qué he de hacerlo yo? ¿Por qué me permite entonces a mí? Es que estas cosas nomás hay que dejárselo a los líderes o a los pastores o a los evangelistas. Ellos son los que se tienen que someter, cuando todos el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros a someternos y hacer lo que el Señor nos dice que nosotros hagamos. No porque el siervo lo hizo, entonces yo también lo voy a hacer. Porque David estuvo, y esto lo escuchamos, hermanos, entre la gente que no es cristiana. David se metió con otra mujer. La gente que no conoce el mundo saben estas cosas. Si él lo hizo, ¿por qué no voy a hacerlo yo? Bueno, porque no fue la voluntad de Dios, y porque no es la voluntad de Dios hacerlo. Entonces Gizi no hizo la voluntad del Señor. Aunque no dice que fue a hacerlo, pero en su corazón él queriendo ir a hacer esto, de ir a traer de la provisión que le había mandado el rey a Eliseo. 12, trae ofrenda de Dios como Caín. En Génesis 4:3 dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Caín le trajo ofrenda porque él se había convertido en un agricultor, pero dice que su hermano Abel se había convertido en un pastor de ovejas. Y si nosotros leemos, dice de que Abel trajo de los primogénitos para ofrecerlo al Señor. Caín nomás trajo de la ofrenda de lo que él había cultivado, pero no fue lo mejor. Aquí nos damos cuenta que cada uno
podemos traer ofrendas a nuestro Dios, pero hay ofrendas en las cuales nosotros las damos sin corazón. No lo hacemos como el Señor manda que nosotros lo hagamos. Entonces Caín al final terminó matando a su hermano, porque fue Dios el que le agradó la ofrenda que había traído su hermano. Si Dios ofrece esto a alguien, ¿por qué te molestas? ¿Por qué nos molestamos cuando Dios bendice a alguien más que a nosotros mismos? Oh, allá el varón, ¿verdad?, acaba de agarrar una RV, ¿verdad?, para ir a camping. Si ni siquiera busca del Señor. ¿Y para qué lo molestamos? No lo debemos de molestar de cuando alguien es bendecido de parte de Dios. Es Dios el que bendice a quien Él quiere y como Él le parece. Nosotros no somos hombres o mujeres que podemos juzgar porque nosotros queremos. Yo creo que es algo en el cual lo debemos de detener en la vida. Aprender a ser críticos, pero hay que aprender a no juzgar, sino ser justos, como manda el Señor en su palabra. O porque es parte de mi familia, yo la voy a aceptar. Una persona la vez pasada estaba pidiendo consejería, ¿verdad? Pero la esposa del que estaba dando consejo le agradaba, ¿verdad?, a la esposa de la otra persona que estaba dando consejería. Y porque le gustaba a ella, accedía a lo que ella decía, aunque no estuviera haciendo la voluntad de Dios. Cuando vamos a dar un consejo, cuando aprendemos a juzgar, que sea de acuerdo a lo que escrito está en la palabra. Aunque no nos parezca, aunque la persona diga, sabe, la palabra dice esto, y yo te puedo decir esto, pero ¿por qué no te quedas con lo que escrito está en la palabra? Entonces, Ananías, ¿qué sucedió? Dice Hechos 5:20, y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. ¿Qué hicieron? ¿Qué es lo que sucedía en aquel tiempo? Toda una de las seguidores de lo que era el camino, los cristianos, ellos vendían todo lo que tenían y se lo ponían en los pies a los discípulos. Pero dijo Ananías y Zafira, ¿por qué no vendemos nosotros la propiedad que tenemos y nos quedamos parte de esa porción? Mire lo que está en el corazón del hombre. ¿Y qué sucedió con Ananías? Dice que cuando la confronta Pedro, dice, ahí cayó, dice, muerta delante del Señor. Y le dice, después llegó su esposa Zafira y le dice, así como tu esposo cayó muerto, así también tú caerás. Porque le dio la oportunidad también a ella, diciéndole, ¿qué pasó con lo que ustedes ofrecieron, de la venta que ustedes hicieron? ¿Acaso Dios, hermanos, le interesa el dinero de nosotros? ¿Acaso Dios no se conforma? Dios no está interesado en nuestro dinero. Él es nuestra provisión. Por lo tanto, si Dios manda que nosotros hagamos esto, ¿por qué no lo hacemos? Si nosotros analizamos, y discúlpeme si soy sincero en esta área, muchos de nosotros los cristianos somos bendecidos de parte del Señor, pero nos cuesta darle al Dios, como que le damos al pastor o como que le damos a la iglesia, como que las cosas que hacemos las hacemos para el hombre y no para Dios. Lo que usted haga, hágalo para Dios. Y si usted trae diezmo, déselo a Dios, no al hombre. Dios es el que recompensará. ¿Acaso piensas que Dios se quedará con algo de lo que nosotros hacemos para la gloria de Él? Nada, el Señor se quedará, porque encontraremos nosotros bendición de parte del Señor. Y a veces nosotros decimos, Señor, tú sabes que esta ofrenda que voy a dar es sacrificial, Señor.
Estoy aquí entre comer, Señor, y dar la ofrenda del Señor. ¿Sabes? Es decisión de cada uno de nosotros. Pero yo te voy a decir una cosa: si eres bendecido y tú sabes que la provisión viene del cielo, dale a Dios lo que el Señor nos ha pedido. No solamente el diezmo, dale una ofrenda. No le puedes dar una ofrenda si no le das el diezmo a Dios. La ofrenda viene después del diezmo. ¿Qué sucede con Coré? Tomó parte en el servicio de Dios. En Números 16:1 dice: Coré hizo de Izhar, hijo de Coat, hijo de Leví y Datán, y Abiram, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelé. De los hijos de Rubén tomaron gente, a 250 hombres de Israel, reconocidos de los de Israel, para ponerse en contra de Moisés, diciendo: Moisés, ¿cómo es que tú has sido llamado? ¿Por qué tú nos das órdenes a nosotros, Moisés? Yo quiero decirte que aquí hay hombres que han estado contigo, pero que ahora se han rebelado contigo porque hemos creído que lo que tú nos estás hablando, como tú nos estás dirigiendo, no es la forma correcta. Por lo tanto, hay 250 hombres que estamos en contra de lo que tú estás haciendo. Y dice la Biblia que Dios dice: Moisés le dijo: mañana sabremos qué es lo que Dios, con quién Dios está, si está contigo, Coré, o está conmigo. Y nosotros conocemos la historia que cuando los que estaban con Moisés quedaron, y los que estaban con Coré, esos 250 hombres se abrió la tierra y los devoró, por haberse rebelado contra la autoridad que era Moisés. ¿Qué me dice acerca de los fariseos? Hacen largas oraciones como los fariseos. Mateo 23:14. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoran las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ellos decían esto. Por eso el Señor les decían: hagan conforme les dicen, pero no hagan conforme los hechos que ellos hacen. Porque una cosa es saber y tener conocimiento de Dios, y otra cosa es hacer conforme el conocimiento que tenemos, hacerlo vivo en nuestras vidas. 17. Predica y profetiza como Saúl, un hombre que fue puesto por la gente. En Primera de Samuel 10:10 dice: y cuando llegaron allá al collado, y aquí la compañía de los profetas, y que venía entonces con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y profetizó entre ellos. Era un hombre que fue lleno de parte del Señor, pero que años más tarde se apartó. Cuando Dios le dijo: ve y destruye a esta nación, todo, quítalo. Él dejó a su rey y dejó cosas en las cuales el Señor dijo que los destruyera. Pensamos nosotros que sabemos más que Dios, creyendo, haciendo la voluntad nuestra, desobedecemos a nuestro Dios. Saúl también dice que ofreció holocausto sin él ser el profeta de Dios. Dios tiene llamados específicos. Si Dios ha llamado al profeta, que el profeta haga el sacrificio de Dios. Pero dijo el rey: yo soy el rey, ¿qué tiene? Y le dice Samuel: por cuanto tú hiciste esto, Dios te ha quitado tu reino. Advertencias que el Señor nos ha dejado en su palabra para que nosotros aprendamos de ellas y que no las hagamos. Tiene celo por Dios como Israel, que dice Romanos 10:2: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ellos, creyendo hacer la voluntad de Dios, venían en contra de Moisés diciendo: Moisés,
¿por qué nos trajiste al desierto a morir nosotros? No solamente de hambre, sino de sed. Y obedecieron a Dios cada vez más y más. Por lo tanto, ninguno de los que había salido de Israel, excepto Caleb y José, ni siquiera el mismo Moisés pudo entrar a la tierra prometida. ¿Acaso Dios no es un Dios consumidor? El mismo Dios del Antiguo Testamento nosotros lo vemos ahora en el Nuevo Testamento, pero en dispensación de gracia. Después que Jesucristo vino a la tierra, ahí se rompen los libros diciendo antes de Cristo y después de Cristo. Jesús vino a hacer un rompimiento entre la ley y la gracia. La gracia es en el cual nosotros vivimos en este tiempo. Gracia, vivimos por gracia hasta que el Señor venga por su iglesia. Cuando el Señor se lleva a su iglesia, entonces la gracia terminará. Entonces quedará la gran tribulación. Todavía esto falta, ¿verdad? Pero nosotros esperamos la venida del Mesías en el aire. No bajará hasta la tierra, porque bajará hasta la tierra cuando el Señor venga por segunda vez, cuando dice que pondrá los pies en el monte. Entonces ese monte se abrirá, hermano. Lo que dice Apocalipsis, que esa pequeña ciudad que se hizo, se extendió, porque ahí el Señor se termina a todos los que están en contra de hacer la voluntad de Dios. Con un tan solamente respirar. Porque Dios ha hecho los ángeles. Y cuando los ángeles desobedecen a la voluntad de Dios, el Señor los saca del cielo. Dios nos ha dejado advertencias en su palabra, para que nosotros, los hijos de Dios, no cometamos lo que ellos hicieron y que podamos vivir en gracia en este tiempo. Pero también la gracia no nos da libertad para hacer lo que nosotros queremos hacer, sino que nos sometamos a la voluntad de nuestro Dios y que podamos dar más allá de lo que el Señor nos ha dejado en su palabra. Por eso el Señor dice: si aquel que te pide llevarlo una milla, llévalo dos. Si aquel que te pide de comer, dale a tu enemigo de comer. Dios ha venido a enseñarnos cosas en las cuales nosotros debemos de aprender en su palabra, pero nos deja todas estas advertencias, porque no solamente el que dice Señor, Señor, allí voy a estar contigo, Dios. Y Dios dice: yo no te conozco a ti. ¿En el nombre de quién hiciste estas cosas? Porque no te conozco. Es mejor que los hijos de Dios podamos tener convicción en lo que nosotros hemos creído en su palabra y poder vivir para la gloria y para la honra de nuestro Dios. Hoy es el tiempo de que los hijos de Dios se convenzan en quién hemos creído. Que si vivimos es para la gloria de Dios, y si morimos también es para su gloria, porque vivimos para nuestro Rey. Dios es el que busca en cada uno de nosotros. Padre, estás buscando corazones humillados, Señor. Todos nos acercamos delante de tu presencia por la misma sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario. Nadie puede venir por sus propios actos, Señor, porque son buenos o porque han hecho las mejores obras en la tierra. Tu palabra, Señor, dice que no somos salvos por las obras, sino por fe. Porque tú eres el que nos salva, Señor. La fe nomás es el vehículo que nos lleva a acercarnos a ti. Padre, gracias por cada advertencia que nos has dejado en tu palabra para poder aprender de ellas. Ayúdanos. Ayuda, Padre Santo, a que no seamos como estos reyes, como gobernantes, o como discípulos, o hombres que han estado viviendo entre el pueblo, que han caminado, Señor, entre las multitudes como hijos
con los hijos de Dios, pero que no te habían conocido. Y como Coré se rebeló contra Israel, Señor, se rebeló contra ti. Y tú les enseñaste y nos has dejado a nosotros hoy que podamos obedecerte a ti, Señor, antes de obedecer a los hombres. Padre, ayúdanos a ser hombres que pensemos, pero que nos detengamos a la crítica, Señor. Que nos detengamos, Señor, a mirar la paja que está en el ojo de nuestro hermano o nuestra hermana. Porque hay vigas que a veces están en nuestro ojo. Ayúdanos a ser aptos para juzgar, a ser justos, Señor, a hacer tu voluntad cuando tenemos que mostrar lo que tú nos has mostrado, Señor, lo que tú nos has dado. Ayúdanos a ser justos, Padre. Ayúdanos a hablar cuando se tiene que hablar de tu verdad, Señor, cuando algunos se ríen de ti. Padre, nosotros no podemos defenderte, Señor. Tú solo te defiendes y tú no necesitas de la iglesia, Padre. Pero la iglesia es la que tú has dejado, Señor, para ser fieles a ti como esposa que somos para nuestro esposo. Ayúdanos, amado Dios, a caminar firmemente con pasos de convicción en el Dios en el cual hemos creído y estamos plantados, Señor. No en lo que dice la gente y lo que no está escrito en tu palabra. Lo pasaremos a través de tu palabra, Señor, para poder hacer lo que tú nos has dicho, Señor Jesús. Que tu Espíritu Santo nos dé esa convicción y que nos enseñe y que nos exhorte cuando no hacemos tu voluntad, Señor. Y que podamos obedecer cuando tú nos disciplinas, a poder comprender cuando tú nos estás hablando y cuando tú nos estás disciplinando, Señor. Gracias porque a quien amas, disciplinas. Y te doy gracias por ser nuestro Dios, que nos amas tanto, que no nos abandonas y no nos dejarás. Padre, gracias por cada una de estas advertencias que nos has dejado para que las conozcamos y para poder entender que no todo el que se sienta a nuestro lado puede ser un hermano, una oveja, pero también puede ser un lobo que está listo para comerse la oveja, Señor. Ayúdanos a obedecerte y a darte gloria a ti, amado Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos y mis amigos, en este día domingo. Damos gracias al Señor por el privilegio que nos dio de adorar su nombre. Y mi deseo es de que ustedes se hayan gozado en este día, que el Señor les haya hablado a través de la palabra, que todo lo que se haya hecho haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Mi deseo es que nuevamente el día domingo nos estemos congregando aquí juntos y adoremos el nombre de nuestro Dios. Quiero recordarles que el día martes las hermanas damas y los caballeros que también puedan unirse a ellas están orando el día martes a las 10 de la mañana a 12. Si tiene una petición, ese es el momento para poder ponerla delante de la presencia de Dios y orar todos juntos por ella, y verá que Dios va a contestar cualquier necesidad que usted tenga en su vida o en su familia. También quiero recordarles que el día viernes tenemos nuestro grupo familiares y eso lo estamos teniendo a las 7:30 de la noche en Zoom. Así que no se les olvide conectarse, por favor, y todos juntos vamos a aprender también de la palabra de Dios, y ahí vamos a poder todos ver nuestras caras y ver si hemos engordado o seguimos de la misma forma que estábamos antes de que este problema comenzara. Pero recuerde, el propósito principal es que juntos glorifiquemos el nombre de nuestro Dios. Y el día domingo tenemos 2 cultos. A las 9:30 de la mañana nos reunimos en persona, físicamente, aquí todos al aire libre, afuera de la iglesia.
Y mi deseo es, como siempre también, que vengamos todos juntos, que seamos puntuales. Damos inicio, como dije, a las 9:30 de la mañana y aproximadamente terminamos a las 11:15 por allí. Así que véngase y adoremos el nombre de nuestro Dios al aire libre, algo que es un privilegio muy grande el que Dios nos está dando en estos días. Así que tomemos ventaja de ello y aprovechemos para estar aquí. También el mismo día domingo tenemos un culto a las 5 de la tarde, pero ese lo tenemos en línea. Acuérdese también de conectarse todos juntos allí y vamos a glorificar el santo nombre de nuestro Dios. Dios me lo bendiga, mis hermanos, y espero que la presencia del Señor, que su amor y su paz esté durante toda la semana con cada uno de ustedes. Hasta la próxima. Dios me lo bendiga.